Sí, señor. Gracias porque le has quitado cada dolor que tenía. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Pues van a aprender. Sí, ¿qué quiere? ¿Orar? ¿Orar? El domingo oran dos, ¿vale? Así viene el domingo. El domingo tienes que decirle a tu mamá, o me llevas a la iglesia o me voy. Muy bien. Y vamos a pasar ahora a orar para que Dios nos hable. Dios nos trajo con un propósito, Él nos está enseñando. Señor Jesús, en tus manos estamos aquí, rendidos, postrados, espiritualmente. Habla a nuestro corazón. Tú eres el que nos sustenta con lo mejor del grano, que es el pan de vida, y del aceite, que es la unción, y del vino, que es el gozo. Necesitamos todo, el alimento espiritual como el alimento que tomó Elías y caminó 40 días y 40 noches. Necesitamos tu pan, necesitamos el aceite, que es la unción que pudre el yugo, que rompe las ataduras, que nos da esa gracia. Y necesitamos el vino que viene, el vino del gozo del Espíritu, para tener una vida plena. Las tres cosas, Señor. Así que susténtanos con lo mejor de ti. Aquí estamos para recibirlo, que nuestros corazones no estorben lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestros corazones son carne, son alma, y no queremos que estorbe el Señor, del Señor lo que el Señor quiere hacer, que sea estorbado. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando, ahora después vamos a ir, quiero empezar hoy, después de hacer una alusión a otras cosas. Quiero que vayamos concluyendo con 7, pero todavía no, vamos a ir concluyendo, pero vamos a ver entre hoy y el domingo 7 funciones ya para concluir, las 7 funciones que nos enseña la Biblia de los ángeles. Pero antes de ir a las 7 funciones de los ángeles, para que las tengamos grabadas ahí a fuego en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro recuerdo. Y estábamos hablando de algunas cosas en el Antiguo Testamento y no quiero dejarlo cojo. Por lo tanto, estábamos hablando del Antiguo Testamento, si no recuerdo mal, lo dejamos cuando se marchó, los sirios habían sitiado Samaria, ¿eso lo vimos? No, eso no lo vimos. Lo voy a dar solo por encima y tú lo puedes buscar en casa, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a dar algunos de los ejemplos bíblicos. Vimos a Agar, cómo Dios protegió a Agar, eso sí lo vimos en Génesis 16:7. Vimos Lot en Génesis 19:15, ¿verdad? Cómo Dios guardó a la familia de Lot y a Lot, aunque la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Entonces, ahora también vimos la escalera de Jacob en Génesis 28:12. En Éxodo 14:19 tienes cómo marchó el ángel de Jehová delante del pueblo de Dios. En Números 22:23 se le aparece a Balaam delante un ángel para que la mula de Balaam viera el ángel y se detuviera de su locura. ¿Te acuerdas de eso? El ángel estaba ahí interviniendo. También podemos verlo en Jueces 13:3 hablando con Gedeón. Vemos cómo la actividad de los ángeles también en el Antiguo Testamento es prolífera. Es una actividad muy, activa. Es que no quiero decir actividad activa, pero muy fervorosa, muy continua. Luego, no solo en el Nuevo Testamento, que lo hemos visto, pero por doquier, sino también en el Antiguo Testamento, es una actividad muy intensa, ¿verdad? Plural, numerosa. Pero en Segunda de Reyes 6, Dios guardó a su pueblo, y creo que esto lo vimos, porque el siervo de Eliseo vio que le rodeaba una gran multitud. Esto lo vimos, yo recuerdo que lo vimos. Acuérdate. Y entonces dijo, ¿qué vamos a hacer, Padre mío, Padre mío? Nos rodean, nos han asediado, nos van a matar. Y dice, tranquilo, Padre, abre sus ojos para que vea. Y entonces vio jinetes, carros de caballo, gente con espada. Y entonces dijo, son muchos más los que están a favor de nosotros que los que están en contra. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y te acuerdas de lo que pasó, que lo estuvimos viendo? Resulta que viene y habla y dice, estamos buscando a Eliseo. Y Dios los cegó, un ángel los cegó. Y dice, sí, yo llevo con él. Y se fueron detrás de él y se los dio al rey. Y ahí los podían haber matado. Y no los mataron, les dieron de comer
y los despacharon. Y nunca más volvieron a atacar en su tiempo al pueblo, porque habían visto una nobleza, ¿verdad?, que le podían haber asesinado y en lugar de asesinarle, le habían dado de comer y lo habían despachado. Aprendieron que el Dios de Israel es un Dios de poder, es un Dios que hace milagros. Así que vemos la intensidad en la que se manifiestan los ángeles también en el Antiguo Testamento. En 2 de Reyes 6, 24, los sirios sitian Samaria. Y en este caso, porque recuerda que estaban las tribus del norte y las tribus del sur. Y Samaria, ¿adoramos? Y Samaria, no pasa nada, no te preocupes. Y Samaria estaba en el norte, en el sur Judá y en el norte estaba Israel. Y entonces Samaria eran diferentes, habían reyes en el norte y reyes en el sur, ¿de acuerdo? Entonces ahora vemos cómo primero atacan a una de las 12 tribus, primero atacan, es que ahora mismo estoy hecho un lío, si era al norte o al sur, no me acuerdo ahora mismo, y lo prediqué ayer, fíjate cómo está mi cabeza. Pero ahora en los sirios atacan Samaria, que Samaria es donde, si no recuerdo mal, está acá, ¿de acuerdo? Y entonces dice que situada Samaria en la noche, Dios hizo que escuchasen ruido y todo el ejército huyó de allí. Y se quedaron con todo el botín. 2 de Reyes 6:24. Pero mira cómo eso lo hacen también los ángeles, que se escuchen esos ruidos. Y había tanta hambre en ese sitiado, que eso lo estudiamos también hace tiempo, que estaban practicando la antropofagia, es decir, que se comían personas a personas. Se estaban comiendo a los propios hijos, porque no tenían qué comer. Observa hasta qué punto, cuando sitiaban una ciudad, estaban totalmente en una situación lamentable donde no podían, de alguna manera, seguir adelante porque cortaban el suministro de víveres, de agua, de mercancías, no podían salir, no podían entrar, entonces tenían que comerse lo que tenían. Tenían ahí pues sus vacas, sus bueyes, y sabes tú que los judíos eran muy delicados a la hora de comer, no podían comer animal con pezuña o el cerdo, por ejemplo, que no rumiera, si rumiaba sí, podían comer cordero, podían comer cabra, pero no podían comer cerdo, por ejemplo. Entonces ellos tenían muchas limitaciones de alimentos y no podían tener todos los alimentos dentro de la ciudad. Entonces imagínate que sitiaran los enemigos San Pedro de Pinatar y que no se pueda comprar ni vender. Cuando se acaben los víveres, a ver qué come. Imagínate la situación. Hay una película terrible, que la vamos a poner pronto, que se llama Viven, tiene años, pero tiene mensaje. Eran cristianos muchos de ellos. Un equipo deportivo viaja en un avión y en los Andes se estrella. Y entonces cuando se estrellan, se tienen que, para sobrevivir, comer unos a otros. Los que morían se los tenían que comer. Y algunos no querían y vomitaban, pero ¿y qué haces si estás ahí en medio de las montañas? Y no tienes nada que comer, nada más que nieve. Son situaciones terribles, ¿verdad?, que por nadie pasen. Entonces, así estaban. Y el ángel del Señor hizo que aquellos que estaban sitiados escucharan ruido y huyeran. Así que impresionante cómo en el Antiguo Testamento vemos la influencia de los ángeles, ¿verdad? Así que vemos también cómo en 2 de Reyes 19:35, Judá es sitiada por Sennacherib, rey de Asiria. El ángel del Señor mató, dice, el ángel del Señor mató a 185.000 de los asirios. 185.000, un ángel. Un ángel mató a 185.000, yo no sé si tú eres consciente. Así que ¿quién podrá hacerte daño si Dios está contigo? Es algo increíble, ¿verdad? No sabemos la protección que tenemos, así que tenemos que estar tranquilos. Sí quiero que veamos Daniel 6:22, por favor, si lo podemos poner. Sabes que Daniel, por no doblegarse ante el edicto injusto que dictó el rey, fue condenado a ser echado al foso de los leones. Leones hambrientos. Y dice aquí algo muy importante. Y dice, mi Dios, cuando le contesta al rey, el rey le pregunta, acuérdate que el rey ayunó, hizo vigilia, dejó todos los asuntos, buscó el reino de Dios y de los cielos y su justicia, antepuso como prioridad las cosas del Señor, hizo todo lo que un cristiano no hace y debe de hacer.
Y así que de madrugada fue, Daniel, Daniel, tu Dios ha podido librarte de la boca de los leones. Le preguntó, eso manifiesta fe, porque a veces nos falta la fe como cristianos, ¿verdad? Y contesta, ¿qué contesta Daniel? O sea, nosotros no sabemos qué pasó ahí dentro, pero sabemos que fue echado al foso de los leones y dentro del foso de los leones habían leones con hambre, entrenados para matar, comer y saciar su hambre. Y la contestación de David nos explica lo que pasó dentro. Dice de Daniel, perdón, mi Dios envió su ángel. Ese ángel que nos puede asistir y a ti y a mí en nuestros problemas también. Sean los leones que se levanten, no importa. Los Goliat que se levanten, no importan. Y dice, el cual, ¿qué hizo? Cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Así que el ángel apareció y dijo, Daniel, has sido hallado inocente, tranquilo. Y los colmillos se le quedaron como los ancianitos sin dientes y empezaban a lamer. Y lamían a Daniel. ¿Por qué? Porque no le hicieron daño. Lo de lamer, lo digo yo. Pero se hicieron gatitos, dulces gatitos por ese tiempo. Dice la palabra que después echaron al foso de los leones a todo aquello que habían instigado al rey para promulgar ese decreto. Y que antes de caer, dice, antes de caer se los devoraban. No sé si podemos buscar Daniel 6. Dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Es decir, los leones no es que no tuvieran hambre, es que Daniel estaba protegido. Déjame que te sea sincero aplicando a este tiempo. Si hay algún hermano o hermana que nos está viendo por televisión o por YouTube o por cualquier red social, dice, yo me da miedo ir a la iglesia por si me da el coronavirus. Hermano, hermana, los ángeles nos guardan, nos cuidan. Si te tiene que dar, te va a dar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En Murcia, hay unas personas, no voy a decir el nombre, que no iban a la iglesia por no cogerlo. Lo cogieron fuera y se pusieron malísimo. Si tienes que cogerlo porque es la soberanía y la voluntad de Dios, lo vas a coger. Amén. Pero en la iglesia no te lo van a contagiar, te lo aseguro. Está más que probado. En ninguna de las iglesias que estamos regentando, nadie ha contagiado a nadie. Se ha cogido afuera. Amén. Entonces, tengamos paz. Hombre, si una persona, el marido de Caterine, no lo podemos dejar entrar porque es de alto riesgo y ya por quedarnos tranquilos en conciencia. Pero si tú estás sano, sana, te toman la temperatura, no te sientes mal, no estornudas. Yo a veces las mascarillas me dan y noto que es de picor en la nariz, entiéndase. Pero si tú no estás con síntomas gripales, ni de resfriado, ni dolor de cabeza, ni jaqueca, ni fiebre, tú puedes venir perfectamente aquí y puedes confiar en Dios, que Dios nos guarda. No guardó a Daniel en el foso de los leones. Amén. Por lo tanto, tranquilo, tengamos paz. Y vemos también en Zacarías cómo, lo que pasa es que no lo vamos a ver, cómo 12 veces intervienen los ángeles en su profecía. Pero hablando ya de los tiempos finales del Apocalipsis. Pero lo vamos a dejar ahí, porque yo ahora ya quiero pasar, nos quedan dos cosas, ver las 7 actividades ya organizadas de los ángeles y más adelante, cuando acabemos, el tiempo que nos lleve, las formas en las que nosotros podemos anular el poder de los ángeles para defendernos. Es lo más importante ahora, ya para concluir. Así que vamos a ver, no sé si tenemos preparado un pequeño esquemita de los 7 puntos en los que las funciones de los ángeles, y las vamos a leer primero y las vamos a ir viendo. No sé si las tiene una a una. Vale, pues funciones de los ángeles. 1, nos observan como centinelas y testigos. No olviden nunca esto. Ahora que nadie me ve, te ve Dios y te ven los ángeles. No te olvides nunca. Que a veces, aún siendo cristiano, a veces las tentaciones y las cosas, no, que no sea nada malo, pero ahora que nadie me ve, ahora qué tal, ahora que... No, somos observados. Número 2, si lo podemos poner, nos guían, los ángeles nos guían, lo vamos a ir viendo, lo vamos a estudiar. Número 3, nos proveen. Quiere decir que nos van incluso a proveer lo que necesitamos de una manera sobrenatural, porque para eso son enviados de Dios. Acuérdate que los ángeles
Son enviados de Dios para el servicio de sus santos. ¿Te acuerdas que vimos ese versículo? Espérate, que quiero darte ese versículo porque es muy importante, no vaya a ser que piense que me lo estoy yo inventando. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados al servicio de los que serán herederos de salvación. Es decir, los ángeles son nuestros siervos. Somos siervos nosotros, pero ellos nos sirven. Y aquí dice que ellos nos proveen. Yo no sé si alguna vez has estado hablando con alguien que no cree y necesitaba una palabra para hacer que creyera o que dejara el pecado. ¿Y cómo te la chiva alguien? Los que tenemos la necesidad de estar aquí y los que lo habéis hecho alguna vez, hay veces que algo te habla y te dice este versículo y te da revelación además. Y tú dices, pero si yo no sabía de eso. O te trae a la memoria algo que tú recibiste y se te había olvidado, pero en el Espíritu estaba. Los ángeles nos proveen, no solo en la economía, no solo en el alimento, también en el Espíritu. Número siguiente 4, nos protegen, eso lo tenemos claro, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Número 5, nos libran, vamos a ver cómo somos librados del mal, qué interesante. Número 6, nos asisten en la muerte, qué importante, hermanos. Nadie ha sido diseñado ni formado para morir, porque nuestro modelo de creación es eterno, es Jesús. Nuestro modelo, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios inmortal. Por eso no estamos preparados para morir. Por eso los ateos tienen que dejar de pensar en eso. Porque ¿qué sentido tiene la vida si sabemos que vamos a morir? ¿Me lo puede explicar alguien? Nunca te ha venido A mí me ha venido, yo porque tengo la fe, pero a veces de esto que te pasa, ay, que me voy a morir, y ay, qué pena, está. Pues me voy con el Señor, ya está. Se acabó el drama. Pero ¿qué sentido tiene la vida a una persona que piensa que se muere y acaba todo? Eso es lo más terrible que le puede pasar a una persona. Por lo tanto, qué bueno que vamos a ver cómo nos asisten en la muerte. Y número 7, veremos el punto que nos anuncian los acontecimientos que están por acontecer, por pasar, y revelan la voluntad de Dios, lo que Dios va a hacer. Así que los ángeles están para todo eso. Muchos de estos versículos lo hemos visto, pero lo vamos a ver todo ordenado. Y vamos a empezar, obviamente, por la parte primera, el primer punto. Los ángeles, como hemos dicho, y empezamos ahora a ver, nos observan como centinelas y testigos. Vente conmigo a 1 Corintios 4. No voy muy rápido, ¿no? Voy rápido porque no quiero, podríamos haber leído todos los textos, estos son muy bonitos, de Reyes, de Crónicas, de Zacarías, pero tú los puedes leer en casa. ¿Amén? Tú crees que lo que yo te digo es verdad, ¿no? Ahí lo tienes, tú léelo que te he dado los versículos. Bien, 1 Corintios, en su capítulo 4, vamos a buscarlo. Y aquí nos dice el apóstol Pablo algo muy interesante. Primero, segunda. Un momentico. Es que lo he hecho un poco a la carrera y no he podido revisarlo entero. Perdonadme un momentito, hermano. El versículo dice que somos espectáculo al mundo y a los ángeles. Espectáculo al mundo y a los ángeles. Me ayudan a buscarlo. Estamos en directo, son cosas que a veces no se nos quedan ahí. Me disculpa un segundito. Vale, de segunda, ¿no? Ah, primera, perdón, sí.
me sale aquí el 9, puede ser el 9, vale. Vamos a 1 Corintios, discúlpenme que lo busqué pero no lo apunté todo y me faltaba aquí el versiculito. Vale. 1 Corintios 4, exactamente. Aquí estamos. Vamos a empezar en el 6. Y dice así. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros, como ejemplo, aprendáis a no pensar en más de lo que está escrito. Fijaos, que una de las cosas que no hacemos en muchas ocasiones es conformarnos con pensar en lo que está escrito y empezamos a pensar en lo que no está escrito. Y la Biblia dice que lo revelado es para nosotros, para sus hijos. Y lo que no está revelado, lo que no está escrito, es para Dios. Entonces, algo muy importante, por ejemplo, cosas que la Biblia no dice, que si los ángeles pueden tener relaciones sexuales o no. Hay teorías, yo tengo mi concepto, y hay gente que se pone a debatir sobre eso y se pelea con los demás. Si la reencarnación, eso sí lo dice la Biblia, está escrito, pero cosas parecidas, si los ángeles tienen plumas o no tienen plumas. En la Edad Media se debatía cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, porque realmente son espíritus, no son materia. Todo lo que nosotros nos pongamos a decir, si los ángeles que hablan en Génesis, que se dieron con las hijas de los hombres, que eso cómo fue o cómo no fue, no nos da la Biblia muchos detalles. No podemos nosotros ya hacer una fábula y decir lo que la Biblia no dice. Entonces, hay muchas personas, sobre todo cuando se empieza en el Evangelio, que cogen el defecto de buscarle las 3 patas al gato y comprarse 100.000 millones de libros para buscar cosas que la Biblia no dice y que algunos filosofan sobre ellas. Mira, el mismo hecho de cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros hemos aprendido en la escuela bíblica lo que tú tienes que saber. Hay una teoría que dice que es antes de la gran tribulación. Hay otra que dice que es durante, cuando vaya a empezar. Y hay otra que dice después. Hermano, a ti y a mí nos da lo mismo cuando venga el arrebatamiento. Lo importante es que tú y yo estemos preparados y deseando irnos con el Señor. Y así tú estás preparado. No nos vamos a discutir por ello. Hay discusiones porque muchas personas interpretan, pero si la Biblia no lo dice, si el mismo Señor dice que ni Él, porque como humano, Él estaba sujeto a un cuerpo como tú y como yo, pero Él sí lo sabe como Dios. Ni siquiera yo, solo mi Padre que está en los cielos, sabe cuándo serán estas cosas. Entonces, ¿qué sentido tiene si Dios no ha querido revelarlo? Que nosotros le buscamos las 3 patas al gato y digamos, el día, como hay algunas sectas, ¿no? Que se han equivocado 3 o 4 veces. El día tal viene y todos preparados y no vino. Entonces, queda en evidencia, ¿por qué? Si Dios no lo ha revelado. Entonces nosotros tenemos que aprender a pensar en lo que está escrito. Igual que cuando nos ponemos a pensar en problemas que nos pueden venir. ¿Eso está escrito en la Biblia? No. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tenemos que pensar en lo que está escrito. No dejes puertas abiertas al temor. No dejemos puertas abiertas a lo que pueda venir en el futuro. La Biblia nos dice en Mateo 6:33 que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Dice, baste a cada día su propio mal. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Cuando te vienen muchas preocupaciones, yo lo he experimentado, lo hablo por experiencia mía. Cuando yo empiezo a decir, ay Señor, y si mañana entonces mis hijos, no sé quién, no sé cuántas, y si yo no tengo para darles tal y cual y tal, y si me enfermo, y si tal y si cual, y si me quedo sin trabajo, y me veo ya en un drama. Y la Biblia dice, Ambrosito, empieza a pensar solo en lo que está escrito, no más. ¿Qué dice la Escritura? Yo soy tu proveedor. Entonces yo no tengo que preocuparme. Yo soy el que vela por ti. Esfuérzate, sé valiente. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. No temas, no desmayes. No. Hasta cada cabello que se te ha caído, Dios dio su consentimiento. Tranquilo.
Entonces yo tengo que pensar, pero cuando uno empieza a pensar en lo que no está escrito, nos turbamos. ¿O no te ha pasado nunca? Te viene una enfermedad, Dios no lo quiera, grave, terminal. Nos turbamos, nos queremos ir a los mejores médicos, nos queremos gastar lo que no tenemos, como aquella mujer que gastó 12 años todo lo que tenía y cada vez le iba peor. Hermanos, si tenemos al Señor, tengamos paz. ¿Qué tenemos escrito? Que Él es nuestro sanador, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su sangre somos sanados. ¡Tranquilidad! Pero muchas veces, hermanos, nos turbamos porque dejamos de pensar en lo que está escrito. Cuando lo que está escrito es lo que sale de la boca de Dios. Sabemos que Pedro dijo, si tú eres el Señor, en la gran tormenta que estaban en la barca y pensaban que era un fantasma, y dijo, tranquilo, no temáis, yo soy. Entonces dice, si tú eres el Señor, di que yo vaya hacia ti. Ven, Pedro, saltó Pedro, ¡pum!, caminó, iba caminando. Y entonces él estaba pensando en lo que había salido de la boca de Dios, para ti y para mí, lo que está escrito. Pero en el instante que empezó a dejar y olvidar lo que estaba escrito y a mirar la tormenta, las olas, empezó a mirar que estaba andando por encima de un mar, entonces se hundió. Así en las dificultades de la vida tú y yo nos vamos a hundir si dejamos de pensar en lo que está, ¿qué?, escrito. Amén, ¿entendemos eso? Tenemos que pensar solo en lo que está escrito. Lo demás nos va a turbar. Y eso tú lo vas a experimentar en momentos de tu vida. Por eso nuestra mente tiene que estar centrada en las cosas de Dios. Y aquí nos lo dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Es decir, todo lo que tú tienes es del Señor. Valóralo, disfrútalo, pero no tenemos por qué gloriarnos de nada. Ya estéis saciados, ya estéis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Está reprendiéndolo porque estaban teniendo unas actitudes totalmente reprendibles, si valga la redundancia, porque en Corintios tenían muchos dones, pero no servía de nada, no había amor. En Corintios, en toda la carta, tú ves dones fluyendo, ¿y de qué sirven los dones si no hay amor? Y por eso en 1 Corintios 13 les habla del verdadero amor. Y de los dones son importantes, pero hay algo superior que es el amor. Y si tú tienes todos los dones y no tienes amor, no tienes nada. Y entonces aquí explica cómo ellos se están ensoberbeciendo, son altivos, quedan a comer, se embriagan, discuten, pelean. Y dice, 9, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postrero, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo, escúchame, y esto es para todo, al mundo. Tú y yo somos observados por el mundo, la gente sabe lo que aquí pasa. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Sabes que tus vecinos y tu familia observan lo que tú haces? Nos van a criticar sin motivo, pero dales un motivo, te vas a enterar. A mí mucha de mi familia, yo estoy intentando lidiar con eso, es complicado, me dice, es que tú desde que dijiste evangelista no tienes tiempo para tu familia, para tíos, primos. Yo lo entiendo, ellos tienen su... Pero es que no hay tiempo para perder el tiempo. Entonces, a veces quedamos y, ay, qué bien, a veces está bien. Pero tú sabes que tú ya no puedes tener conversaciones vanas y absurdas y tonterías. Y venga, vamos a tomarnos una botella de champán o de cava. Es que yo ya no estoy para eso. Ellos no lo pueden entender. Pero que yo les dé un motivo. Eso es normal que lo critiquen, pero que yo les dé un motivo. Que tú vas a ver cómo me llevan a la cruz, a la guillotina, a la horca y a todos los medios que puedan. ¿Me entienden, no? O sea, ellos me quieren, pero entiéndase. Somos espectáculo al mundo. Nosotros somos observados por los de enfrente, por el vecino, y si nosotros hacemos las cosas bien, hablarán mal de nosotros, pero que lleguemos nosotros y le quitemos el sitio, le rocemos el coche, que hagamos escándalo, tú te vas a enterar la que nos va a caer, porque somos espectáculo al mundo. La Biblia lo dice. Dice, somos espectáculo al mundo, pero no solo al mundo. Dice, a los ángeles y a los hombres. Por lo tanto, cuidado con nuestro actuar. Por eso nosotros tenemos que ser representantes dignos de Cristo, del reino de los cielos.
Nosotros no podemos mentir, nosotros no podemos llevar una doble vida. Qué duro. A mí una vez me dijeron, pero es que yo no voy a la iglesia porque hay una persona que yo conozco que va a la iglesia hace unos años. Y lo veo en la discoteca con un cubata, me habla de Dios y luego se va a la iglesia. Y lo veo borracho y lo veo con una chica y con otra chica y lo veo loco detrás de las chicas. Para mí esa persona no es un ejemplo. Yo no quiero ir ahí por eso. Y yo dije, madre mía, qué influencia podemos estar ejerciendo en las personas por una doble vida. Y te conté una vez el testimonio real en una iglesia que aconteció. Uno de los pastores, hermanos, para que veáis que somos espectáculo, pero los ángeles también nos ven. Uno de los pastores tenía una unción preciosa, una predicación linda, pero un día cogieron la mujer y los hijos y se fueron a la iglesia con las maletas. Y le dicen al pastor principal, le ven, hombre, fulanita, ¿cómo estás? Qué bien, ¿dónde vais? ¿Os veis de viaje? Y dice, no, venimos a pedir permiso para venirnos a vivir aquí a la iglesia. Y esto es real, verídico. ¿Pero cómo es posible? Y dice, sí, porque mi esposo, el padre de mis hijos, y aquí están para atestiguarlo, en mi casa es terco y aquí es dulce. En mi casa es renegón y aquí es totalmente amoroso. En mi casa no hace nada y aquí lo hace todo. En mi casa nos trata con desprecio y aquí con amor. Y así que queremos al pastor que tenemos en la iglesia todo el tiempo. Así que nos venimos a vivir aquí para que sea así. Y eso es real. Hermanos, somos espectáculo. Necesitamos entender que no solo el mundo, no solo los hombres, sino los ángeles y por ende Dios nos están observando todo el tiempo. Así que de todo lo que hagamos daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Esos ángeles son como estas camaritas. Tú sabes que estas cámaras, aquí las usamos para retransmitir. Esta, por cierto, yo la veo todo el día baja. No sé si es para enfocar cuando alguien se postra. Yo la he subido, no sé si está bien. Pero de verdad que estas camaritas lo registran todo. Tú has visto, hace 10, 15, 20 años para atrás, cualquier crimen era muy difícil de resolver algunas veces. Pero ahora mismo, con las camaritas de seguridad, como estas que lo fichan todo aquí dentro, con las camaritas de seguridad siguen al asesino, detectan dónde estuvo, por dónde pasó, si entró al metro, si al autobús, si no sé qué, si no sé cuántas, las cámaras de tráfico. Y hoy es muy fácil hacer un seguimiento. Lo sabes, ¿no? ¿Has visto alguna vez algún reportaje de investigación? Cada vez somos más espiados. Para mí los ángeles son las camaritas de seguridad de Dios. Dios lo ve todo, pero es como que sus ángeles lo registran. Son los ojos de Dios. Yo recuerdo, parece una tontería, pero es real. Después de muchos años lo he entendido. Mi madre en su cultura católica más o menos decía, el ángel de la guardia nos protege y tal, y que sepáis que Dios lo ve todo. Mira, ve la lámpara. Yo me acuerdo de chico, eso me obsesionaba. Por ahí el Señor lo ve todo, ve dónde entran los cables en la pared. No sé por qué me enseñó eso. Y Dios lo ve todo, Dios lo ve todo. Bueno, pues aquí y ahora veo que lo que decía ella sin saber era verdad. Tenemos ángeles que nos guardan y tenemos ángeles que lo ven todo y Dios lo ve todo. Pero no hace falta que sea de la lámpara, Él está presente siempre. Amén. Bueno, vente conmigo ahora a 1 Corintios 11. En el versículo 9 y siguiente nos dice así. Dice, 1 Corintios 11, dice, vamos a empezar en el 8, por favor, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Está hablando del sometimiento, el deber, como la iglesia se somete a Cristo, pues también hay un orden. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y ahora dice algo, por causa de los ángeles, los que vigilan, los que ven, los que son centinelas para tener paz. Pero esto incluye que el varón tiene que estar sometido a Dios.
también por causa de los ángeles. Y también tenemos que vivir en santidad y en amor por causa de los ángeles. Y ser obedientes a la palabra de Dios por causa de los ángeles. Son los centinelas. A ver, el Señor lo sabe todo, pero es como, Señor, que está fallando, Ambrosico está fallando, míralo. Voy a darle un correctivo. Son como sus centinelas. Somos observados por los ángeles. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira, vete a Efesios 3. Así que a partir de ahora, no estoy solo, hay muchos ángeles conmigo. Cuidado con lo que decimos en privado, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que manifestamos. Que Dios me perdone, pero hoy tengo un mal día. La ametralladora. No, están los ángeles. Están los ángeles. Efesios 3, versículo 9. Desde el 8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, los que no son judíos, de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, escúchame, a los principados y potestades en lugares celestiales. Es verdad que aquí se está refiriendo a los ángeles caídos, para mi forma de interpretarlo, que los ángeles caídos, el enemigo de Dios, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, vean que la Iglesia es capaz de predicarle a los principados y potestades en lugares celestiales, pero también a los ángeles del cielo, porque habla de lugares celestiales. Que le estamos predicando el amor de Cristo, que estamos cumpliendo nuestra misión, nuestro cometido, que no estamos enmudecidos. Tenemos una mascarilla contra el virus, pero no contra la capacidad de hablar. No nos han cerrado la boca como a los leones con Daniel, sino que tenemos boca para hablar y vida para vivir. Y que somos realmente dignos de ser llamados cristianos en la sangre de Cristo, por supuesto, no por méritos propios. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, qué importante que nosotros damos a conocer la Iglesia. Dios se da a conocer a través de la Iglesia a los ángeles del cielo y a los caídos. Y nadie nos va a detener en hacerlo, no debe. Solo el pecado nos neutraliza, ni lo intente. Si tú caes en pecado, se te acabó el gozo, se te acabó la paz, se te acabó el deseo de predicar a Cristo, entonces te sientes acusado, acusada, te sientes mal, te sientes enfermo, enferma, seco, seca, y toda la vitalidad de Dios se fue al cubo de la basura. Qué pena, mi hermano, mi hermana, no lo pruebe, pero así funciona. Acuérdate cuando David cayó, Salmo 51, renueva en mí un espíritu resto dentro de mí, vuelve a recrear los huesos que has abatido. David sabía la alegría, el gozo que había en su corazón, el fuego de ir predicando, de hacer lo que fuera, de componer salmos, de ser un buen rey. Pero cuando él cayó, como dice el Salmo 32, se volvió toda su vigor en un sequedal de verano. Terrible. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender que realmente nosotros somos testigos ante los ángeles y tenemos que dar a conocer la sabiduría de Dios, el amor de Dios a los ángeles también. Y en 1 Timoteo 5, en este punto que estamos viendo, 1 Timoteo 5, vamos a buscar, también hace el apóstol Pablo una alusión muy interesante, porque los ángeles son testigos. Cuando alguien quiere atestiguar algo, imagínate que vas a comprar una casa y tú quieres un contrato, y en el contrato quieres que no se eche para atrás la persona a la que tú se la quieres comprar o vender, o un vehículo. Y entonces tú te coges estos testigos, ¿verdad? Pues los testigos, ahora cada vez ya los tribunales están llenos de demandas y de incumplimientos, pero antiguamente no era así. Antiguamente los testigos pesaban. Ahora la gente se retracta y no tiene palabra. Antiguamente, darse la mano sin testigo, eso iba, como dicen, a misa. Los antiguos, en la época de mi padre y anteriores, y a mí me lo contaba mi abuelo, y, ay, si tú supieras, antes se daban dos hombres la mano y eso era sagrado.
Ahora se dan la mano y mañana se la cortan. No importa. No, es verdad. Tú sabes cómo están las cosas. Si hasta nos engañan las mismas compañías que nos ofrecen tantos servicios y nos engañan. Cuando te llamen por teléfono y te digan, mire, tengo un seguro, no sé qué, no sé cuánta, es una oportunidad, te prometen una cosa y luego te dan otra, luego te quedas de baja, te dicen, es gratis. Mentira, no es gratis. Luego te quedas de baja y no puedes. Entonces, hermano, hermana, como no hay esa fiabilidad, se requieren de testigos. Y aun con testigos hay problemas. Y aquí en esta época que los testigos eran importantes, por eso dice la palabra que por 2 o más testigos se decide todo asunto. Es muy importante los testigos en un juicio. Si tú tienes testigos en un juicio, tú puedes ganar. De ahí que hay de aquellos que usan testigos falsos. ¿Te acuerdas de Jezabel, que era malvada, malvadísima, requete mala? ¿Te acuerdas lo que hizo para obtener la viña de Nabot? Mandó una carta a los ancianos del pueblo. Los ancianos son las personas de poder, parecidos a los patriarcas, pero creyentes. Imagínate, los pastores. Los chantajeó, los sobornó. Y le digo, buscar testigos malvados, hombres malvados, perversos. Si no recuerdo mal, dice perversos en la Biblia. Que atestiguen contra Nabot que no hizo el ayuno convocado. Y apedrearle. Y le hicieron un juicio falso, como a Jesús. Un juicio falso, con testigos falsos. ¿Y por qué lo apedrearon? Por los testigos. Los testigos son muy importantes. Entonces, como son muy importantes, que es a donde yo quiero ir a parar, dice aquí, en 1 Timoteo 5, 21. Dice así. Dice, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y delante, o sea, cuando, yo no sé tú, pero allí en la iglesia de Murcia pasa mucho que los jóvenes, no sé de dónde han sacado eso, porque yo no lo he dicho, creo recordarlo nunca. Pero dicen, está diciendo la verdad, dice, delante de Dios. Están poniendo a Dios por testigo, ¿no? ¿Me lo dices delante de Dios? Yo a mi hijo se lo digo mucho. ¿Me lo dices delante de Dios? Sí. Como antiguamente decíamos, ahora en el Señor, no, te lo juro, te lo prometo por Dios. Y eso sabes que no hay que jurar. Pues, pero yo he visto a los jóvenes de la iglesia y a mis hijos también, decir, lo dices delante de Dios cuando tiene un conflicto entre ellos. ¿Me has cogido el euro? No, no te lo he cogido, no sé qué. Delante de Dios, pues están poniendo a Dios por testigo. Dice, te encarezco, fíjate el lenguaje, delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y ahora qué dice? Y de sus ángeles escogidos. ¿Por qué habla Pablo de los ángeles? Porque Pablo tiene la revelación que estamos viendo. Todos los versículos los estamos sacando de las cartas paulinas de Corintios y ahora aquí y de Efesios. Pablo tiene la revelación que para nosotros estamos viendo en todo el estudio de los ángeles, de que los ángeles son testigos de Dios. Y eso es como decir, Timoteo, yo necesito que tú tengas muy en cuenta que tú tienes que guardar todas estas cosas que yo te estoy enseñando, que tienes que ser imparcial, pero hazlo sabiendo que te ve Dios, te ve Jesús y te ven los ángeles. Y si los ángeles te ven, van a inclinar la balanza en el juicio. No permita hacer algo fuera del lugar de lo que te estoy mandando. ¿Estamos entendiendo? Los ángeles, como estamos viendo, son testigos, son centinelas, son aquellos que observan todas las cosas y que nosotros tenemos que también tenerlos muy en cuenta en nuestro actuar. ¿Amén? ¿Lo tenemos esto claro? Por lo tanto, qué importante que veamos que los ángeles observan. Vamos al segundo punto, cómo los ángeles guían. Los ángeles guían. Vamos a Hechos 8, esto es muy conocido, pero ahora lo estamos clasificando. Son 7 puntitos que queremos ver. Y en Hechos 8, si te vienes conmigo, nos dice así. Hechos 8, versículo 26. Vamos a ver aquí. Dice, un ángel del Señor, lo hemos visto muchos de estos versículos ya, pero ahora ordenado, habló a Felipe, que estaba en un avivamiento, predicando como evangelista y viendo muchos milagros. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve
hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es decir, el ángel fue el que cogió directamente para guiar a Felipe donde él tenía que estar, a hablarle a un eunuco, un hombre que estaba castrado, que era funcionario de la reina de Candace, de Etiopía, la reina Candace, y ella, no sabemos cómo, le dio licencia a su eunuco. Posiblemente era esclavo de alguna incursión que los etíopes habían hecho a alguien, y de alguna manera él tenía una fe. Quizá lo habían cogido de niño, de una familia de creyentes. No sabemos muy bien cómo es la historia, pero él tenía hambre y fue a Jerusalén a adorar. Tú imagínate, sabes que habían pueblos enemigos que iban a Israel, al pueblo de Israel, y hacían guerra, y entonces secuestraban personas, como por ejemplo la que habían secuestrado que estaba en casa de Naamán, el sirio, y que le habló: en mi tierra hay un hombre profeta que puede sanarle de la lepra a su esposo. Y gracias a eso Naamán fue, y el profeta le sanó con la instrucción que le dio de meterse en el Jordán. Entonces habían incursiones y secuestraban y mataban y habían guerras. Entonces se ve que de algún botín, de alguna incursión, pues tenían de alguna manera a alguna persona, y este eunuco de Etiopía tenía en su corazón, quizá de niño, de niña, le habían sembrado la palabra de Dios, pero él no estaba en un lugar donde se la pudiera explicar. Pero iba a Jerusalén, pediría permiso por su fe, como si tú coges y dices: mira, jefe, yo te quiero mucho y tal, pero necesito el furgón para ir a por el alimento hoy, como alguna vez ha pasado, ¿no? O sea, la fe movía y le dejaron. Un gran viaje, lo estudiamos en su día, no me acuerdo cuánto tiempo, pero hay kilómetros. Y entonces él se fue a adorar a Jesús. Y entonces iba leyendo el profeta Isaías, de varón de dolores, experimentado en quebranto, por no leerlo todo. Y entonces él le dice: oye, ¿entiendes lo que le dice? ¿Cómo podré si alguien no me explica? Se monta con él en el carro y le explica todas las profecías, le habla de Jesús, y entonces al final termina bautizándose. ¿Cómo fue todo eso? Porque un ángel, escucha, un ángel, no se le apareció Dios. Dios usó ¿a quién? A un ángel para guiar a Felipe, salirse de Samaria y marchar al desierto donde estaba Felipe. Si alguna vez, escucha bien, tú sientes dentro de ti, pero lo sientes de verdad, no por una emoción, ir al mercadillo, o ir a casa de tu padre, o ir a casa de tu madre. Conozco muchos hermanos, a mí me ha pasado, conozco muchos hermanos, quizás de entre vosotros me lo habéis contado alguna vez: ay, me puso el Señor una carga muy grande por mi padre, por mi tío, por mi tía, y fui, y menos mal que fui, porque cuando fui me encontré tal cosa o evité tal otra. Hermano, Dios nos guía, a través son ángeles que nos están chivateando, nos están diciendo, nos están poniendo una carga. Y si Dios te pone una carga, hay que escucharlo, porque solo Dios nos puede estar guiando como a Felipe. Amén. Por lo tanto, también Dios usa a los ángeles para guiarnos como a Felipe. En Hechos 10, vamos a buscar Hechos 10 un poquito más adelante, también vemos cómo guían a Pedro para ir a la casa de Cornelio. Lo leímos, pero estamos clasificando, ¿verdad? En una etimología. Uno, observan como centinela; dos, guían. Nos van direccionando como un GPS, ¿verdad? Y dice, a Pedro le va a hablar y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios, ahí lo tenemos, el ángel del Señor, dice que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, y le da todas las instrucciones de lo que tiene que hacer y cómo le guía a predicar a Cornelio. Por lo tanto, vemos cómo los ángeles son un instrumento de Dios precioso para guiarnos también a nosotros. Amén.
Mira, yo algunas veces, yo tengo que ir mucho a Murcia, obviamente, a la iglesia de allá, y tengo la moto y el coche. Muchas veces la moto en la ciudad, y en ciudades como Murcia o Cartagena, imagínate, pues te alivian mucho del tráfico, atascos, problemas de aparcamiento. Y hay veces que yo digo, me voy en moto, pero dentro, yo te lo digo como lo siento, dentro siento, no, hoy coche. Y yo digo, Señor, serás tú. Y muchas veces, digo, dejo la moto, veo el coche. Digo, sí me está librando el Señor de algo. Yo he aprendido eso. Y muchas veces he ido con la moto y he estado a punto de ser arrollado. Y he tenido a punto de accidente. Dios me libra por los pelos. Y no tengo ni uno, pero los de Él. Y muchas veces me puedo plantear, Señor, ¿sería este uno de los días que me dijiste coche y no me di cuenta? Tenemos que tener un oído muy fino, hermano. Muy fino. El que dice eso dice cualquier cosa. Meterte en un negocio, hacer una compra, no hacerla. Meterte en un préstamo. Tenemos que tener un oído fino, que nos guíe el Señor. Y va a usar a sus ángeles muchas veces. Pero para eso tenemos, ¿cómo estaba Pedro? Orando. Tenemos que tener tiempo de oración. Y a veces a lo mejor no se nos aparece el ángel literalmente, pero Dios puede usar cualquier cosa para hablarte y lo pueden mover los ángeles. ¿Entendemos? Dios mueve a los ángeles para ministrarnos. Importante que lo tengamos claro. Vamos a ver el 3 también y terminamos aquí. Proveen. En Génesis 21, lo leímos con Agar. En Génesis 21, vemos cómo Agar escapa del campamento, incluso quiere morirse porque ella quedó embarazada y Sara no lo tomó eso muy bien. ¿Te acuerdas? Mira, en Génesis 21, si no recuerdo mal, son echados del campamento. Mira, el versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete cuando nace ya su amado Isaac, ¿verdad? Ismael fue el que nació de Agar. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación. Le consoló a Abraham, era el propósito de Dios. Mira, si están juntos esto va a ser un desastre. Yo te voy a levantar la descendencia de Isaac, pero a Ismael los tienes que echar. Y ellos serán una gran nación. Y mira si son una gran nación. Habla del petróleo y mira el poder que tienen. Y dice, entonces Abraham, versículo 14, se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Sabes qué? Aquí hace calor. En Murcia, días de agosto, yo he visto el termómetro en sombra a 48 grados. Imagínate en el desierto. Arena, arena y más arena. Así que estaban en una situación sin agua, el calor del desierto, que tuvo que echar al hijo debajo de un enebro porque si no se derrite, se funde, sin agua, deshidratado, ni una sombra, en un momento de máxima agonía, ¿verdad? Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Lo dejó ahí a la sombra y dijo, antes de que se haga como un huevo frito, que yo no puedo mirarlo, pero que dure un poco. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios, ¿quién? El ángel. ¿Cómo nos proveen, verdad? Y el ángel de Dios, dice ahí, llamó a Agar desde el cielo y dijo, ¿qué tienes, Agar?
No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, levántalo y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. En otras palabras, mi hermano, mi hermana, fíjate cómo Dios provee agua en el desierto. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Dios provee la salida en el problema a través de los ángeles. Dios provee el alimento cuando no hay, como a la viuda de Sarepta. Le proveyó harina y aceite y no escaseó en todo el tiempo de la hambruna. Dios es nuestro proveedor, pero Él usa los ángeles. Hermanos, hay muchos testimonios preciosos, preciosos. Algunas películas que son verídicas y testimonios de radio que nos enseñan que habían personas que no tenían nada para comer. Y Dios a través de personas, pero los ángeles los guiaron, les llevaron a su casa la comida que necesitaban y no morirse ese día. Eso es precioso. Dejémonos guiar y que todos nos dejemos guiar por los ángeles es precioso. Porque ellos están para servir a los herederos de salvación. Amén. Así que aprendemos de ello. Dice también en el Salmo 78, vamos a buscarlo, Salmo 78, nos quedan 2 versículos nada más. A lo mejor hoy estoy yendo muy rápido, pero es que no quiero que nos dure esto 8 años y medio. Así que el Salmo 78 habla de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y Él usó a los ángeles para proveer a su pueblo de todo. Quiero concretarlo por no leerlo todo. Es que es largo. Es largo. No sé si mandártelo de deberes. Es la fidelidad de Dios hacia su pueblo, como Dios provee. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Y un poquito más adelante empieza a hacer un listado de todas las cosas que Dios hizo por Israel. Dice el 5. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. Y empieza a decir todo lo que hace. Vamos al 9, por ejemplo. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios. Más adelante, porque no, es que no tengo el versículo que yo quería, pero sé que por aquí está. Vamos a seguir leyendo. 17, pero aún volvieron, está viendo la infidelidad del pueblo, ¿verdad? Pero como Dios siempre los hace volver hacia Él y los quiere proteger. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hallaron contra Dios. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y he aquí, ha herido la peña y brotaron las aguas. Y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel por cuanto no habían creído. Sin embargo, mandó nubes de arriba, abrió puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos el maná. O sea, les dio agua, les dio nube, les dio columna de fuego, les dio el maná. Les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarle. Si das cuenta, 27, e hizo llover sobre ellos carne como el polvo, como arena del mar, aves que vuelan cuando les dio las codornices, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Todo esto lo hicieron los ángeles. Dios lo hace a través de los ángeles. Comieron y se saciaron, 29. 30 no habían quitado de sí su anhelo, aún estaban con la comida en la boca y vino el furor de Dios, porque solo se quejaban. Y ellos seguían pecando, 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y así, y si nos damos cuenta en toda la exposición, Él siempre, Dios, les tenía misericordia, les daba toda su protección, les daba su provisión, pero ellos seguían pecando. No nos pasa a nosotros. Amén.
Lo escrito para nuestra enseñanza, lo oculto para nuestro Señor. Pero aprendamos de todo ello. Y aquí, pues bueno, pues va, sé que había algo más que no lo tengo subrayado en esta Biblia, pero tú lo puedes leer y aquí ves cómo realmente, dice ya al final el 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, de Dios. Los pastoreó, como los protege, ¿verdad? Como les da todo lo que necesitan con la pericia de sus manos. Y cómo estaban en el hueco de sus alas. Eso es importante. Dice también el 52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. El mar y el mar cubrió a sus enemigos cuando salieron de Egipto. Y así siempre fueron protegidos, ellos siempre fueron protegidos, pero ellos fueron siempre rebelados, se rebelaban al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Esa es nuestra naturaleza y deberíamos nosotros de evitarlo. Y Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Ahí terminamos hoy. Y dice de la siguiente manera, cuando Dios proveyó a Elías sus necesidades, porque Él es proveedor. Acuérdate que escuchó, de alguna forma, la amenaza de Jezabel y entró en temor y huyó el profeta Elías. Así que él se metió en una cueva, estaba amargado. Dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, porque la primera vez está un poquito antes, en el 5, dice, echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera que había una torta cocida sobre las ascuas. ¿Quién se la puso? El ángel. Y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. 7. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, que esto lo hemos hablado muchas veces, una sola comida de Dios, una sola palabra de Dios, una sola predicación, un solo versículo que Dios te dé. Te puede hacer caminar, dice aquí, 40 días y 40 noches. Ahora, caminar por las pruebas, 40 días, 40 noches, una sola comida. Por eso, si algo tú y yo necesitamos, no solo de pan, que te va a llevar ahora pan natural, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra. Y comerla es hacerla nuestra, es digerirla, es que nos nutra, es que la meditemos, es que produzca fruto. Así como si tú ahora mismo, ¿por qué nosotros no nos comeríamos ahora mismo esta noche un asado de cordero, una gran cena, una gran tarta de la abuela? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te lo comerías eso? Aunque te lo comerías de buena gana, pero ¿por qué no te lo vas a comer? ¿Porque es malo? ¿Pero por qué? Porque tiene muchas calorías, ¿verdad? Produce energía, no la vas a quemar. Y como no la vas a quemar, te va a hacer engordar, te va a subir el azúcar, te va a hacer un daño a tu organismo. Pero porque la comida produce energía. ¿Sí o no? Cuando la comida se asimila, produce energía. Y la energía, si comes más de lo que gastas, te engorda y se convierte en grasa. ¿Sí o no? Aquí nadie ha hecho dieta nunca, ¿que no? En la dieta te ponen que coman la energía que tú tienes que gastar, no más. No que pase hambre, sino que sea poco profusa en calorías, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios cuando te la comes, te da energía, te da poder en el espíritu, pero no te engorda. Te da la fuerza. Si, por ejemplo, hiciera mucho frío, imagínate que estamos en el Polo Norte. ¿Te lo imaginas un momentico?
y tenemos que andar 10 kilómetros por el hielo. ¿Tú sabes que tienes que alimentarte bien? Tú tienes que tener energía. Ahí sí que te puedes comer una buena tarta. Pues el azúcar lo vas a quemar en 5 minutos. Pero si no tienes azúcar se te congela el cuerpo y no puedes caminar. Cuando tú tomas la palabra de Dios, cuando tú tomas el alimento del Señor, te da la energía de vencer las pruebas y de andar por encima del mar. Pedro, yo soy, ven a mí. Esa fue la palabra del Señor para él. Y le hizo caminar. Elías tomó lo que Dios le dio a través de un ángel y caminó 40 días y 40 noches. Yo quiero eso, para mí y para ti. Que cada vez que nos comamos la palabra de Dios nos dé energía acumulada. Además, esto se acumula, como algunas compañías, acumula gigas. Los gigas que no gastas se te acumulan. Otras te los quitan. Pues la palabra de Dios se acumula. Que tengamos buena acumulación de energía para vencer todas las pruebas de nuestra vida. 40 días y 40 noches. Se levantó pues y comió y bebió fortalecido y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Quién le proveyó? El ángel del Señor. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, vemos, ya seguiremos la semana que viene, el domingo, Dios mediante, cómo los ángeles tienen una misión fundamental y muy importante en la vida de aquellos que creemos que están para servirnos, herederos de salvación. Ellos nos sirven a nosotros que heredamos la salvación y que aquí estamos representando el reino de los cielos. Vamos a ponernos en pie y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la actividad angelical a nuestro favor. Ellos son centinelas, ellos nos guían y ellos nos proveen. Nos proveen. Gracias, muchas gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias porque aún en mi vida he visto cómo en algunos momentos que nadie sabe, solo mi casa, usaste ángeles para hacernos llegar cosas que necesitábamos. Y yo sé que mis hermanos lo van a vivir. No importa cómo sea el ángel, porque el ángel puede mover a la persona o el ángel puede mover la institución. ¿Acaso no nos mueves como iglesia a proveerle a personas que no creen de su comida cada semana en Murcia y aquí? ¿Acaso no son ángeles los que lo hacen posible? ¿Acaso no son ángeles los que dan la fuerza a los hermanos? Tú a través de ellos. ¿Acaso no son ángeles los que le guardan en el camino? ¿Acaso no son ángeles los que hacen que no hayan accidentes? Tú estás siempre a través de tus ángeles trayendo provisión. Gracias, Señor. A partir de hoy vamos a ser más conscientes, sensatos, más presencia y conciencia vamos a tener de que no estamos solos, de que compartimos nuestro servicio, nuestro ministerio y nuestra vida con esos testigos fieles que son los ángeles, que son testigos, Señor, que un día también testificarán, que un día también tendremos la oportunidad de entender todo lo que no vemos y ser juzgados por lo que hemos hecho. Nosotros no para un juicio de condenación, sino de una recompensa, de una corona. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que te agrada. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias te damos, Señor. Despídenos en tu bendición, en tu protección, en tu provisión y en la compañía de tus ángeles, que ahora nos vamos a marchar cada uno a nuestro lugar y muchos de esos ángeles vendrán con nosotros para guiarnos, para hablarnos, para ponernos el sentir. ¿Cuántas veces tú pones en mi corazón que lo diga? Alguien habrá sentido dentro, la olla está en el fuego y se te olvidó. ¿Cuántas veces habremos tenido como una sensación que muchos llaman premonición de que algo iba a acontecer? Y gracias a que nos pusiste en aviso, evitamos un incendio, una catástrofe, un accidente. Ahí estuvieron tus ángeles, haciendo la función que estamos viendo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos porque muchas veces pasan desapercibidas todas estas cosas, pero estas cosas son para que nosotros las veamos y se fortalezca nuestra fe.
están escritas en tu palabra y hacemos bien en pensar en ellas. En lo que no tenemos que pensar es en lo que no está escrito. Que tus ángeles vayan con nosotros, tu presencia también.